puede ser de la señora, la obrera que va a una fábrica de textil o que va a limpiar gambas, tiene un sueldo y en general suele ser, y más en las familias modestas, es el único sueldo. Entonces es ella el pilar de la familia. El marido está sentado en el café o trabaja 2 días en la semana y los 5 otros días pues sigue sentado en el café. Entonces es un tema económico, es una regla evidente. Son las que llevan el hogar, económicamente hablando. Entonces, como no cambien las leyes, nos vamos a ver en una situación de, ¿cómo diría yo?, compleja, es decir, una situación que bloquea lo que es la célula familiar. Porque supongamos que una mujer, que es la que es el pilar de la casa, decide no participar en los gastos de esa casa. Decide no darle a ese señor ni un dirham de lo que gana todos los meses. ¿Qué pasa? Pasamos a la violencia. Pero en su derecho no participar, según la ley marroquí. Sí, según la ley marroquí, pero las leyes desgraciadamente son leyes y son en papeles, pero la realidad, algunas veces hasta las leyes no están adaptadas a la realidad. Entonces han tenido que legislar de una manera muy rápida estos 20 últimos años, porque la situación estaba cambiando muy rápidamente. Yo he querido contar mi experiencia tal como la he vivido, en el sacrificio como mujer y como madre, y el que he tenido que hacer. Pero hoy creo que mi sacrificio se ve recompensado y puedo decir que muy gratificado. También tengo que decir que yo en mi labor diaria en la Maison Blanche no encuentro discriminación. Quizás al revés, por ser mujer y extranjera, a veces te abren más puertas y te dan ciertos privilegios. Pero bueno, sé que en la realidad diaria muchas mujeres sufren discriminación y por ello estamos aquí, para luchar y encontrar la manera de llegar a ser iguales algún día y que todos los hombres comprendan que somos iguales en derechos y en obligaciones. Muchas gracias por escuchar mi experiencia y ojalá esto sirva para establecer ahora un coloquio entre todos nosotros y que podáis hacernos las preguntas que queráis tanto a Malika como a mí. Para las dos ser mujeres no ha sido un obstáculo para poder llevar a cabo sus proyectos. Las dos no parecen haber tenido que luchar demasiado para conseguir imponerse por sus capacidades, lo cual es optimista porque parece indicar que, como decía Malika también al principio, estamos avanzando a una situación en la que es muy natural, en la que ya nadie se plantea ni remotamente. Y claro, ir de Marruecos quizá por la cultura que hay de la mujer y tal, llegar a Japón, que se supone que también es avanzado, progresivo, ¿no? Y encontrarse que hay eso, pues me ha parecido interesante porque la verdad es que tampoco lo sabía, ¿no? Y está muy bien. Que los hombres van teniendo miedo que las mujeres cojan poder, bueno, claro, que vemos a Merkel, que nos está manejando toda Europa y nos da miedo, claro. Entonces, pero no, yo creo que eso tiene que ser así, es muy interesante, siempre se ha dicho que la mujer tiene un cerebro especial. Je voudrais simplement dire que les choses qu'on a entendues ce soir ici sont toutes intéressantes, mais je crois qu'il y a une qui est spécialement intéressante, c'est ce que Malika Alaoui a dit, et c'est que la meilleure chose serait de ne pas avoir un jour international de la femme. Ça montrerait que cette question est déjà supérée, que ça est intégré dans la façon normale d'agir de toutes les sociétés au monde. Il faut avoir pas un jour ni de l'amitié ni de la solidarité, les jours où il existera partout. J'espère qu'un jour, bien sûr, il n'y aura pas besoin d'avoir une journée internationale de la femme.